Conversatorio sobre la ley 280 del 30 de diciembre del 2021 que regula el ejercicio de la profesión del contador público autorizado. Mi nombre es Olga Domínguez, soy la vicepresidenta de ACONTAP y seré la moderadora en reemplazo del licenciado Alfredo Cuadra, quien no puede estar con nosotros por estar sufriendo quebrantos de salud y al que le deseamos una pronta recuperación. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche en esta importante actividad para todos los contadores. Además de los participantes de la ciudad de Panamá, vemos que contamos con la compañía de los colegas de los diferentes capítulos de ACONTAP a nivel nacional, de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas. Muchas gracias, colegas, por estar con nosotros. Por problemas técnicos, este conversatorio solo se va a pasar por Zoom, ya que no podemos conectarnos al canal YouTube. Y bien, para desarrollar este conversatorio, contamos con un panel de lujo, distinguidos colegas que estuvieron en primera línea en la elaboración y discusión del proyecto ley, proyecto que en su momento tuvo algunas reacciones en contra, pero que hoy, después de tantos años, al fin los contadores tenemos una nueva ley. Y no solo una nueva ley, sino una buena ley. Este conversatorio se ha dividido en 3 bloques. El primer bloque estará a cargo del magíster Manuel Pérez Brose, tratará sobre los antecedentes y el capítulo primero y segundo. El segundo bloque estará a cargo del magíster José Camarena Rodríguez y disertará sobre los capítulos tercero y cuarto. Y el tercer bloque a cargo del magíster Néstor Óscar Paz Díaz y tratará del capítulo quinto al noveno. A continuación, leeré las hojas de vida de nuestros distinguidos expositores. Todos tienen una brillante hoja de vida profesional, pero por el tiempo y con el permiso de los expositores, haré un breve resumen de las mismas. Las voy a leer en el orden en que ellos se van a presentar. Manuel Pérez Brose, socio de auditoría en PwC Panamá y es líder del programa de entrenamiento Learning and Education en el territorio de Interaméricas, el cual comprende las firmas PwC en Centroamérica y República Dominicana. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Dirección Empresarial, posgrado de Alta Gerencia, técnico superior en Banca. Es parte de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá y director de la Junta Técnica de Contabilidad periodo 2020-2022. El licenciado Brose fue designado por parte del Colegio de Contadores Públicos Autorizados para representarlo desde el 2019 en el nuevo proyecto de ley del contador. José Camarena Rodríguez, licenciado en Contabilidad, posgrado en Contabilidad y Control Gerencial, magíster en Contabilidad Tributaria y Fiscal, magíster en Auditoría y Contraloría, magíster en Educación Superior. Está realizando 2 trabajos de investigación para aspirar al título de doctor en negocios y otro de doctor en educación. Cuenta con 30 años de experiencia en temas contables y administrativos, 15 años aportando a la sociedad siendo facilitador universitario en universidades estatales y particulares. Participó en Nocofin y actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Junta Técnica de Contabilidad
aportando como coordinador en varias áreas, Comité de Educación Continua, representante ante la Asamblea en el proyecto de ley del contador, coordinador del proyecto de levantamiento de la base de datos de los contadores públicos en Panamá. Néstor Oscar Paz Díaz, maestría en contabilidad con énfasis en contabilidad financiera, maestría en contabilidad, posgrado en contabilidad con énfasis en Contraloría, licenciado en comercio con especialización en contabilidad y contador, diplomado en NIF. Actualmente es socio director y fundador de la firma de contadores públicos autorizados Paz y Asociados S.A. Ha trabajado como contador, auditor, consultor, asesor de empresas nacionales e internacionales, director de auditoría interna y contralor, entre otros cargos. Catedrático de la Universidad de Panamá, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, y designado como su representante para la comisión del proyecto ley del contador público autorizado desde septiembre del 2019. Es miembro actual de la Junta Técnica de Contabilidad y de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. Las preguntas serán atendidas al final, pero ustedes las pueden ir haciendo a través del chat a medida que va transcurriendo el conversatorio. Sin más, paso la atención a los distinguidos expositores. Muchas gracias, Olga. Agradecerle a la asociación por esta invitación, por darnos la oportunidad de conversar con estos grandes colegas que estuvieron en este proceso de trabajar esta ley que hoy es una realidad. Buenas noches a todos los miembros de la asociación y a invitados. Realmente creo que es muy importante arrancar con estos antecedentes, porque yo creo que hay que reconocer el esfuerzo realizado por muchos colegas y también por la oportunidad que tuvimos en la asamblea, en estas discusiones, en estos 3 debates y posteriormente en el Ejecutivo. Y hemos traído un poco esta historia de todo lo que ha pasado, porque es importante que la conozcamos, ¿no? Quizás muchos de ustedes la pueden saber, pero queremos resaltar el esfuerzo realizado. Y como todos ustedes saben, la ley 57, que duró 43 años, era una necesidad urgente e importante de modernizar este marco jurídico para nosotros los contadores públicos autorizados. El último intento, después de muchos intentos, el último fue en abril del 2008, donde se logró tener un documento consensuado y se llegó a presentar en la asamblea, pero de ahí no pasó, no logró pasar el primer debate, como decíamos, se engavetó y no se tuvo quizás ni el apoyo político ni la fuerza y no se logró más allá. Pero en el 2019, el diputado Melchor Herrera, como parte de sus compromisos, se acercó a todas las asociaciones, a contadores independientes, a tributaristas, a toda esa comisión que al final se llamó Comisión Revisora, a que pudiéramos hacer un esfuerzo de trabajar una ley para presentar a la Asamblea Nacional a través de su despacho. Esto se logró 6 meses prácticamente en reuniones semanales, donde hubo un compromiso de todas las personas que participaron, como les comentaba, las asociaciones, la Universidad de la UMA, la Universidad de Panamá, contadores independientes que participaron dentro de esas discusiones, donde fueron debates muy interesantes, donde conocimos muchos puntos de vista, pero que también tuvimos que llegar a algunos acuerdos y entendimientos para poder tener la ley que hoy tenemos. Quizás la ley puede ser mejor, la ley no es perfecta. Sabemos que hay todavía muchos colegas que hubiesen querido mayor información o otros elementos dentro de la ley. Algunos reguladores también hubiesen esperado aún mayores cosas en ciertos temas,
pero creemos que se deja una base interesante para poder trabajar muy a corto y mediano plazo a las necesidades que hoy tenemos. El 20 de febrero del 2020, el proyecto ya se le presenta de manera formal al diputado Herrera. Ellos pasan en una revisión de abogados del despacho y no fue hasta el 22 de septiembre de 2020 que se presenta ante el proyecto la Asamblea Nacional. Una vez que pasa esto, y esto es algo que tuvimos que aprender dentro de la Asamblea, toda la parte burocrática que tiene, el 6 de octubre, entonces, en la Comisión de Trabajo y Salud y Desarrollo Social de la Asamblea, entonces se acepta o se aprueba el proyecto de la ley. Y con el apoyo del presidente en ese momento, el diputado Víctor Castillo mostró mucho interés en la ley, nos da el apoyo para poder continuar con el proceso del primer debate y de una manera quizás para muchos muy sorpresiva se logra el 21 de octubre de 2020 aprobar esta ley con cambios sugeridos por los diputados que participan en el primer debate y también algunos contadores públicos que se presentaron en esa asamblea donde tuvimos varias discusiones, pero se logran algunos cambios adicionales dentro de la ley, pero en la siguiente filmina, Néstor, pero queda una misión de parte de los diputados para que el 9 de abril del 2021 hiciéramos una mesa técnica. Los diputados, me acuerdo que era el diputado Dame, sugirió que habían todavía algunos cambios y nos recomendaba una mesa técnica antes de entregar el segundo debate para ver ciertos elementos de algunas propuestas que habían llegado, pero que no se habían todavía considerado en primer debate. Eso se dio. Y el 26 de abril se incluye en la agenda legislativa la discusión en segundo debate, lo cual ya aquí era un momento histórico, pero el mismo fue suspendido por el pleno por un diputado que recomendó la suspensión y esto causó de que pasara al siguiente periodo legislativo, pero el 4 de octubre del 2021 se levanta esa suspensión para empezar la discusión del segundo debate. Durante este proceso que veníamos hablando, todas las asociaciones, la Junta Técnica de Contabilidad y las universidades empezaron a dar charlas de este borrador de ley que ya estaba y eso ayudó mucho a que se dieran mayores debates públicos y la gente pudiera seguir aportando para poder llevar nuevas recomendaciones que fueron sugeridas por los honorables diputados y el 5 de octubre se aprueba el segundo debate y pasa a tercer debate con estos cambios que fueron sugeridos a los diputados. Obviamente, una vez que se pudo obtener el documento tenía algunas fallas técnicas muy importantes en estas recomendaciones que llegaron y diferentes reuniones con los diputados, algunos colegas que se acercaron a los diputados tratando de hacer esas correcciones, se logra el día siguiente bajar de tercer debate al segundo debate para hacer estas modificaciones. Esto fue bien importante que se haya logrado porque si no íbamos a llegar a tener una ley con algunas situaciones que pudieran afectar el mismo desarrollo del proceso de nosotros como contadores públicos y en algunos casos chocaba hasta con otras leyes. Entonces, tuvimos un buen manejo o se tuvo un buen manejo, los diputados lograron aceptar la propuesta de bajarlo a segundo debate, se hacen algunas reuniones de parte de esta comisión revisora junto con los diputados a su vez con sus asesores legales hacen los cambios respectivos y el 28 de octubre se logra pasar el segundo debate con las modificaciones sugeridas en la asamblea para pasar al tercer debate y el 29 de octubre se aprueba el tercer debate con 46 votos a favor y 0 en contra. Creo que un logro muy importante dentro del gremio que nos debemos sentir orgullosos del apoyo y el esfuerzo que todos como una sola asociación, llamémosle todas juntas, unidas, se pudo lograr. Tener este resultado. El presidente de la República, creo que durante este proceso entre noviembre y diciembre, por ahí nos preocupamos, surgió por ahí unos comentarios que iba a ser la ley vetada, muchos quedamos preocupados por la situación, pero en realidad el documento nunca, a nuestro entender, nunca llegó a ser formalizado y de una manera sorprendente, el 30 de diciembre, para celebrar el Año Nuevo, nos encontramos en Gaceta Oficial que la ley fue aprobada. Así que
de una vez me acuerdo que hablé con Néstor y Néstor, se aprobó la ley, hay cambio, no hay cambio, y vamos a hacer rápidamente un repaso con lo que salió en tercer debate, con lo que salió de la Gaceta, y gracias a Dios los cambios se habían dado, no había cambio, o sea que lo que había salido en Gaceta era la oficial, porque siempre quedamos preocupados de que habrá un gol o no habrá un gol, uno realmente no sabe lo que sale al final, pero bueno, creo que el esfuerzo de todos y no es de una sola asociación o de un solo contador, yo creo que el esfuerzo de todos nos permite que hoy pudiéramos estar discutiendo una ley del contador. Esto sí, nos pone esto en corredera. La Junta Técnica, por su lado, tiene una cantidad de trabajo importante. Hay muchas cosas que ustedes saben que en la ley queda a interpretación o a un entendimiento que debe ser reglamentada por el Ministerio de Comercio, de acuerdo a las leyes, el Ministerio que es la responsabilidad, en este caso el MISI, es el que debe hacer el reglamento de la ley o complementar la ley y obviamente a través de la Junta Técnica sacar resoluciones que especifique o aclare ciertos elementos que hubiese duda dentro de la ley y que así se estará dando. Así que de verdad muy agradecido con todos los colegas que participaron en estas discusiones, que muchos de ustedes estuvieron en la asamblea en ese segundo y tercer debate apoyando, pidiendo ese apoyo. Yo creo que eso ayudó bastante para que los diputados se dieran cuenta que era una ley necesaria. Así que yo creo que todos los que estuvieron durante todo este proceso que duró aproximadamente 2 años, de verdad que agradecido por esto y seguro que el futuro de nuestra carrera está por lo menos garantizada para seguir trabajando. Bueno, les comento, entrando un poco en materia, como muy bien hemos dividido la ley, está en 8 capítulos, la idea es que podamos conversar un poco cada uno de los respectivos capítulos a ustedes, para que podamos entender un poco cada uno de las cosas que se lograron, ¿no? Y de lo que dice la ley y cómo a nuestro mejor entender cómo lo entendemos, cómo lo definimos y prácticamente los planes de acción que deben seguir nosotros como contadores públicos autorizados. Y el primer capítulo, que habla de las disposiciones generales de los actos de la profesión del contador público autorizado, arranca con un primer artículo que no estaba ni siquiera en la ley anterior, que es la definición, ¿no? Que es el contador público y es que es una persona que posee la idoneidad profesional establecida por esta ley y que nos faculta realmente a ejercer los actos propios de la profesión de contabilidad. ¿Y por qué me detengo en la definición? Porque hoy en día quizás uno pensaba, por haberme graduado de la universidad de licenciatura en contabilidad, yo ya puedo ser un contador público autorizado. Y la realidad que no. La ley lo establece muy claro y por eso es que lo define así, que una persona que tiene esta idoneidad, o sea, que es facultada para ejercer, es la persona que tenga esta idoneidad profesional. Y más adelante vamos a ver quién da esa idoneidad profesional, que es la Junta Técnica de Contabilidad. Entonces, establece muy claramente el contador público autorizado quién es. Entonces, en el artículo 2 establece cuáles son los actos propios del contador público autorizado. Y este artículo, que ya existía en la ley anterior, pero esta vez ya se moderniza. Y me voy a ir a leer textualmente algunos elementos que yo creo que definen muy bien la definición de los actos propios del contador, donde dice que ya sea de una forma de presentación manual, computarizada, digital o cualquier tipo de medio electrónico de comunicación que den fe pública sobre la veracidad de la información financiera. Solamente con esta primera parte ya estamos modernizando a nuestra profesión. Ya estamos incluyendo los elementos que hoy estamos dando de manera digital, manual, computarizada, digital o cualquier tipo de medios de electrónico. O sea, ya le abrimos el compás a que el contador, ese actos propios de nuestra carrera, ya está enmarcado a la era digital, lo cual es muy bueno. Y obviamente, como tenemos que dar fe pública, que es nuestra gran responsabilidad, entonces hablamos también que todas las funciones alrededor de producir de una manera sistemática, estructural, cuantitativa, en términos monetarios, transacciones económicas a nivel de personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, cualquier elemento alrededor de los temas financieros que den ese tema de fe pública. Entonces,
la definición es tan amplia que cubre todo lo relacionado a dar esa fe pública sobre esa veracidad. Entonces, una definición bastante completa, bastante amplia, cual te permite que a medida de hacia el futuro, cualquier tema o actividad o actos profesionales que genere o que entre en esa definición es considerado un acto propio de la profesión contable. Entonces, ya dejamos muy claro porque las cosas van cambiando y el de hace 43 años han cambiado tantas actividades que hoy en día decíamos, oye, eso no lo puede, eso lo debería firmar un contador y quizás hoy lo firmaba un abogado o un economista. Ya con esta ley, con esa información bien aclarada, ya sabemos que es un contador público autorizado, la persona idónea para hacer esto. Entonces, en este mismo acto de la profesión contable, de una manera incluyente, no excluyente, no limitando, incluyente, es decir, aparte de lo que ya está explicado, señores, le vamos a detallar 13 actos de la profesión que se considera acto de la profesión. Entonces ahí se detalla en este artículo 2 una cantidad de elementos que hoy quizás muchos ya lo conocemos. Voy a mencionar entre algunos: la auditoría externa, el dar una opinión a través o refrendo a los estados financieros, elementos de contraloría, auditoría interna, tesorería, presupuesto. Entonces empezamos a ampliar esa información donde pudiéramos decir la revisión, la compilación, preparación de análisis e interpretación de estados financieros. Entonces comenzamos a darle ejemplos reales dentro de la ley, nos da elementos para poder saber qué está o qué no está dentro de estos actos propios de la profesión. Se incluye elementos como las certificaciones. Muchas veces nos solicitan certificaciones en tema de exactitudes o veracidades de hechos, y eso obviamente nos permite la norma. Se incluye dentro de todas estas definiciones todos los conceptos de peritos, el tema de peritajes fiscales, judiciales, administrativos, siempre cuando estén relacionados a actividades financieras, lo incluimos, y eso para los colegas que se dedican al tema de peritaje lo vieron de una manera muy positiva y muchos de ellos recomendaron que se incluyeran estos temas porque hay informes periciales que se utilizan para investigaciones judiciales o jurisdicciones de cuentas que son necesarios que sean contadores públicos autorizados. Así que ahí le aseguramos a estos contadores públicos que se dedican a esta rama darle esa confianza del acto de la profesión y que no se estén poniendo otros profesionales dentro de nuestras áreas. Y cualquiera de todos estos actos dentro de la profesión, siempre hablamos de la dirección, ejecución y supervisión. Entonces, se establecen muy claramente estos elementos en el acto propio de la profesión que nos dan esa función más fuerte, ¿no? De nosotros como contadores públicos autorizados en poder ejecutar los trabajos. Si vamos a la ley anterior decíamos, no, es el que dirige y el que supervisa. No, ahora se pone el que ejecuta, o sea, que también nos da mayor relevancia. Otro tema importante está en el inciso 9 de este artículo 2. Ya establece el acto de profesión refrendar las declaraciones de renta, que hoy quizás lo hacemos como la DGI, pero también las municipales, cuyo tributo o el monto ingreso bruto que se va a certificar superiores a $11,000, que tiene que tener un contador público autorizado e independiente, que lo dice un artículo más adelante del ejercicio de la profesión, que requiere que se firme. Entonces eso le da la oportunidad también de una manera más transparente a las empresas que toda esta información que da fe pública, que es para declarar impuestos, también sea revisada por un contador público autorizado independiente a la empresa. Entonces, también tenemos un poquito de la responsabilidad de apoyar, en este caso, a las entidades gubernamentales de esa confianza que le va a dar ese contador público autorizado independiente a la empresa. Entonces, esto antes bajo la ley eran de 50,000 para arriba, la caso de la DGI, ahora estamos hablando de 11,000 montos hacia arriba. Entonces, eso es muy importante, mayor oportunidades también del contador público autorizado. Los independientes ahora tienen, vamos a decir, un poco más de trabajo, mayor oportunidad de crecimiento profesional a nivel de esta ley.
Todos los temas de los avales de electrónicos, ahí tenemos un tema con la DGI, de la certificación de los sistemas para los libros contables, también ya se incluye dentro del área de los atributos. Y otro tema muy importante que no quiero extenderme mucho en esta sección, pero otro tema importante, y esto es para todos los profesores que dan clases, que son colegas, que dan clases en la universidad, se establece como un acto de la profesión la enseñanza de cualquier área de la contabilidad en instituciones educativas del sector público y privado, de cualquier nivel de enseñanza. A veces teníamos limitaciones de que no podíamos dar maestría, que no podíamos dar tal cosa, que no se puede dar esto porque según los temas educativos no se podía dar. Ya con esta ley nos permite que el contador por su experiencia pueda dictar clase en la universidad. Entonces nos dan esa oportunidad y definir claramente actos de la profesión. Así, y cualquier otra que surja en un momento dado, si alguien surge una nueva actividad en el futuro, siempre la Junta Técnica tendrá ese derecho de poder definir si es un acto o no de la profesión. Así que se logró, creo que una manera muy importante, definir todos estos actos de la profesión que está en el primer capítulo y que deja abierto información muy clara de la definición que antes no se tenía, y se moderniza todos los actos con las situaciones que tenemos actuales, y hacia futuro se ve muy claro que podemos seguir. A nivel del artículo 3, que es otro artículo muy interesante, define ya qué se entiende por todas las actividades relacionadas a la contabilidad, y se explica de una manera muy detallada todo lo que está relacionado con la organización, la revisión, el control de calidad y todos esos temas que hablamos en antes, y aquí se explica muy bien, detalladamente se explica muy bien, y para dejar todo el mundo claro todas las actividades que debemos hacer, sea de pública, sea privada, sea gubernamentales, los tipos de servicios, de una manera muy clara. Así que tenemos una buena definición de nuestra carrera, nuestros contadores públicos autorizados, buenos actos de la profesión modernizados, con una definición muy clara. Y que otros temas importantes aquí es la responsabilidad. Se define, claro, está la responsabilidad del contador público en momento de servicios de auditoría, que se limita a la opinión que éste expresa en sus estados financieros o en la información financiera, de acuerdo a las normas de auditoría que correspondan. Se establece muy claro en este artículo esa responsabilidad, que quizás la vemos en una opinión de estado financiero, en la opinión de auditoría, pero ya queda en la ley esa responsabilidad que tenemos. Entonces, no todo puede ser ancho para el contador, no, también hay una responsabilidad muy clara que se define y que se limita a la opinión, porque también recuerden que siempre se ha dicho, no, es que el que firma la opinión es el auditor externo, él es el responsable de todo el estado financiero, incluyendo las notas y los números, y si pasa algo, es que la culpa la tiene el contador. No. Dejemos claramente esa responsabilidad que tenemos nosotros, y también en el siguiente párrafo de ese artículo 3 define muy claramente la responsabilidad que tiene la empresa, la administración de la empresa, que está sobre la información financiera, su registro y su presentación ante usuarios que recaen en la administración. Entonces, qué bonito definir estas responsabilidades. Yo creo que tuvimos ahí tenemos unos micrófonos abiertos, tuvimos algunas reuniones recientes con algunos clientes, y tú sabes, todavía tenemos estos comentarios de que no, pero es que los estados financieros, las notas, todo lo haces tú, que tú eres tu responsable. No, es que eso es tu responsabilidad. Entonces, ya bajo la ley, nuevamente, es una ley para apoyar al contador, y establecen claramente la responsabilidad, porque cada vez que pasa algo malo, la culpa la tiene el contador. No, aquí cada uno asume su responsabilidad, el auditor, el contador asumirá su responsabilidad, pero también los dueños de empresa. Entonces, temas importantes. En el artículo 4, como les comentaba, esto fue una discusión interesante, pero muy positiva, porque decíamos, ¿cómo podemos defender las posiciones del contador público? Muchas durante estas sesiones de discusiones decían, no, es que hay personas que están en un puesto que debe ser de un contador público autorizado y ni siquiera es idóneo. Puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser un doctor, o sea, cualquiera podía hacerlo y no pasaba nada. No, en este artículo 4, que uno de los que se recibieron algunas críticas, no les digo que uno, pero
está muy enfocado a las designaciones en los cargos del contralor en el sector privado, en el contador jefe, subjefe, el auditor jefe y el subjefe en instituciones públicas o privadas que requieren tener un título universitario de licencia de contabilidad e idoneidad del contador público autorizado, expedida por la Junta Técnica. O sea, debe ser contador público autorizado. ¿Y eso es para qué? Para que, óigame, ¿cómo yo puedo tener un jefe de contabilidad? ¿Cómo puedo tener un jefe de auditoría interna que no sea idóneo? Alguien decía, ¿por qué no pones el Contralor de la República? Esa es otra ley, eso es meter en un tema político. No vaya a ser que por eso vayan porque no podemos chocar con otras leyes, por eso que habla del Contralor del sector privado, pero para todo lo demás, sector público y privado debe cumplir en estas posiciones. Entonces, ¿qué se logra con esta ley para todos los contadores? Asegurar los puestos. Eso sí, el que tenga una empresa y que no esté cumpliendo, bueno, la ley tiene un párrafo transitorio, dice, tienen 3 meses, 3 años, disculpen, para poder ejecutarlo hasta que puedan cerrar las brechas. Entonces eso también, tampoco podemos ser, oye, de ya mañana, imagínense, 1 de enero, no puede ejercer el puesto. No, tienes 3 años para que se pueda cumplir con este mandato. Así que creo que es un tema importante, un logro para los contadores públicos autorizados lograr esto, que era algo que siempre se necesitaba, que querían decir, oye, ¿cómo hacemos? Y también la participación de peritos contables, refrendo de declaraciones de renta, certificaciones y cualquier tema relacionado con eso y que también sea firmado por contadores independientes. Y es lo que también, esos eran unos temas que nos decían los reguladores. Oye, es que el contador es el mismo que la firma la empresa y si hay algo ahí ellos mismos, no, tienen que ser contadores independientes. Entonces, hasta eso se consideró, a eso vino algunas recomendaciones de algunos reguladores que también solicitaban algún tipo de independencia, ¿no? Para poder dar esa fe pública. Así que creo que hay otro tema importante que me olvide de este artículo 4, es que también los socios a cargo de compromiso de auditoría tienen que ser CPA. También se identificaban algunas quejas de muchos colegas donde decían que habían socios encargados de trabajo de auditoría que no eran panameños y que no eran CPA y dirigían una firma o eran los que hacían el trabajo. Entonces también se consideró en la ley y este artículo 4 nos da esa obligatoriedad a que sean contadores públicos autorizados. Así que es un artículo 4 muy interesante, tiene 3 grandes partes que debemos tener muy presente. No olvidar que hay un párrafo transitorio, estamos conscientes que hay empresas transnacionales que tienen auditores o contadores que pueden ser extranjeros porque es de la casa matriz. Obviamente se le está dando un plazo de 3 años. Quizás muchos actos de la profesión sí lo firmaba un CPA quizás dentro del equipo, pero bueno, aquí tratamos se trató y los diputados lo vieron de manera muy positiva, que se pudiera proteger nuestra profesión contable. Y el último artículo es el 5, que habla sobre, en este capítulo, es también definir, y eso sí estaba en la ley anterior, aquí prácticamente no ha habido cambio, que el ejercicio profesional es una actividad liberal y naturaleza civil, que también es muy importante legalmente que esto quede mencionado en la ley. Entonces, un capítulo 1 súper interesante, con mucha información, con muchos cambios, que le da esa base a todo lo que vamos a ver después. Una buena base, que es este primer capítulo, nos permite que los demás artículos, los demás capítulos de la ley vayan teniendo sentido y protegiendo también nuestra carrera de contadores públicos autorizados. En el capítulo 2, que es un capítulo de licencia de idoneidad, es un capítulo bastante sencillo, no hay grandes cambios, pero hay algunos temas relevantes aquí. Por lo menos podemos decir que la profesión del contador puede ser deseada por una persona natural, eso estamos muy claros, que se define. También que debe ser expedida por la Junta Técnica de Contabilidad, eso te mantiene igual. La Junta Técnica de Contabilidad, ahora esa sección, el profesor Néstor va a ampliarla, toda esa gran responsabilidad que tiene la Junta Técnica de Contabilidad con esta nueva ley, y establece los requisitos de la licencia de contabilidad, ¿no? Ser ciudadano panameño. Y nuevamente, creo que en la ley y en las discusiones de la ley había muchos temas de que los extranjeros,
porque en la ley anterior había un tema de permisos especiales a los extranjeros. Entonces, en los primeros borradores se estaba respetando el tema de los permisos especiales, pero había muchas personas que decían no, teníamos diputadas que no estaban de acuerdo de darle esa oportunidad por ningún tipo de razón, y tanto así que esa sección prácticamente se eliminó y se dejó muy claro que eran para ciudadanos panameños que deben tener esta opción de idoneidad. Entonces, fue y vino, ustedes muchos se recordarán esas sesiones en los debates y lo que expuso algunos diputados dentro de la Asamblea. Entonces, de haber tenido título de la Universidad de Panamá o cualquier institución universitaria privadas, y si vienen universidades extranjeras, obviamente deben pasar la reválida en la Universidad de Panamá. Eso se mantiene similar, se deja muy claro dentro de la ley, y presentar una declaración jurada firmada donde que no ha sido condenado en los últimos 7 años. Eso también se mantiene dentro de la ley. Ahora estamos viendo en la Junta Técnica, vamos a estar revisando nuevamente los requisitos, porque el tema de los abogados, que si se presenta un abogado o no, esos temas lo estaremos revisando también en la Junta Técnica de Contabilidad, pero se deja muy claramente cuáles son los requisitos de la ley. En el artículo 9, el artículo 9 obviamente establece ese proceso de entrega de idoneidad. Muchos de nuestros colegas decían la Junta Técnica demora mucho tiempo. Yo creo que nosotros, que los tres que somos miembros de la Junta Técnica, hemos venido en los últimos 2 años, aún así con pandemia, generó un poquito el atraso los primeros meses por la pandemia, pero después retomamos y hemos estado cumpliendo que de 30 a 45 días de una vez que usted entregue todos los documentos a la Junta Técnica, se le entregue la idoneidad. Eso se ha venido cumpliendo en los últimos 2 años de una manera bastante recurrente, 30 a 45 días. Aquí pusimos un compromiso, se aprueba un compromiso de 30 días hábiles para poder lograrlo, y no es improrrogable, quiere decir que no puedo, que la Junta Técnica no se reunió, no hay excusa. Eso lo hemos hablado con la Junta Técnica para poder cumplir con este mandato. Importante, no es solamente ya retirar en ventanilla un papelito o una resolución, no, necesitamos que se haga bajo un juramento, en un acto protocolar. Puede ser virtual, puede ser presencial, debe un acto protocolar. De seguro ya lo hemos hecho en la Junta Técnica, lo hemos hecho virtual, lo hemos hecho en la Universidad de Panamá. Ya se tiene la experiencia en la Junta Técnica haciendo estas actividades. Ahora hay que hacerlo mensual para cumplir con la ley. Obviamente nos toca movernos muy rápidamente en la Junta Técnica. Ya se está trabajando para la sesión de finales de enero, principios de febrero, hacer la primera, quizás virtual por toda la situación de salud que nos encontramos en estos momentos, pero de seguro vamos a hacer acto. Lo importante es que el CPA vea que esto no es solamente una entrega y no hay responsabilidad. Atrás de esto hay una gran responsabilidad de tener esta licencia de idoneidad. Entonces, es un artículo, el capítulo 1 y 2, que me ha tocado explicarlo prácticamente en 30 minutos. Son artículos muy interesantes, muy claros, establece una buena base y muchas de las preguntas fueron cubiertas. Y algo que se me quedaba, que es importante, que esto generó batallas campales de que si iba a la letra A o no iba a la letra A, que somos contador público autorizados, así que la A salió porque nos queríamos copiar de los gringos, no, o sea, esto es un caso cerrado, se quedó el nombre como contador público autorizado, lo ponemos en el artículo 1, se queda muy claro, hubo discusiones, ambas partes puede ser que tengan razón, pero ya como una sola profesión, tenemos el nombre, igual un nombre, una A no nos va a hacer mejores profesionales. Yo creo que el cumplimiento de la ley, hacer las cosas como debe ser y dar fe pública, que es lo que nos exigen nuestros usuarios de los estados financieros, esa es nuestra responsabilidad. Pero bueno, nos quedamos con la A, contador público autorizado, así nos conocen, CPA son nuestras siglas, se mantiene igual. Así que de verdad que muy contento por estos primeros capítulos, dejan la información muy clara. Así que le cedo la palabra acá a José para que nos hable de los otros capítulos y ahí estaremos interactuando con ustedes. Así que gracias, José. Gracias, compañero. Buenas noches, señora vicepresidenta Olga Domínguez, compañeros y amigos, Manuel y el profesor Paz, público pues, que están en línea y aquellos que nos escucharán posteriormente cuando vean esta grabación.
quiero ante todo pues dar las gracias a CONTAP por habernos invitado en conversar con ustedes algunos aspectos importantes de la ley. Y tal como dijo mi compañero Manuel, tenemos una ley, pero no ha sido del todo fácil. De hecho, recuerdo cuando estudiaba la licenciatura, se nos decían algunos contadores, decían, lo que pasa es que los contadores son muy divididos entre ellos. Yo me quedé con esas palabras, y ahora que estuve semanas, meses, con relación a este tema de un anteproyecto de ley, no es que no llegamos a ningún acuerdo, no es que somos que nos dividimos, sino que de raíz queremos que todo salga bien. Y las discusiones son para eso, porque tenemos diferentes puntos de vista, enfoques. Y esta ley, compañeros, es producto de eso, producto de discusión, producto de consenso, ver los diferentes enfoques, que no fue fácil. Pasábamos, créanme, semanas, horas, noches, viendo diferentes enfoques, discusiones de compañeros en la misma asamblea, hasta el final cuando salió la ley, créanme que también hasta dije en mi mente, alcanzamos por fin la victoria. No porque se hizo lo que yo quería, el compañero, tal asociación, no. Se hizo una ley para beneficio de la profesión contable en Panamá. Por eso estoy muy contento, muy agradecido, pues que tenemos esto, que se ha tenido mucho aporte, y no es una ley perfecta, pero tenemos una ley que si comparamos, ¿verdad? Y hago un paréntesis, somos favorecidos los que estamos aquí, porque tenemos un ayer, una ley de más de 40 años, tenemos el hoy, una ley fresquecita que salió el mes pasado, como dijo el compañero, un regalo a final de año, realmente no lo esperábamos, teníamos temor de que salía o no salía, teníamos temor de que habíamos perdido mucho tiempo en discusiones y no quedaba en nada como se hizo anteriormente, pero salió una ley. También tenemos enfoque futurista, porque esta ley no solo nos dice lo que tenemos que hacer, da cabida, da campo para la mejora continua. Así que por eso menciono, somos privilegiados porque vemos un ayer, un hoy y un futuro. Tengo la participación de resumir dos capítulos, el capítulo 3 y 4, son solo 8 párrafos. Pero esos párrafos interesantes donde hay aspectos completamente nuevos que no estaban en la ley anterior, completamente nuevos. Y que esto trae como responsabilidad a la Junta Técnica mucho que hacer. Puedo resumir, antes de entrar a lo que es el capítulo 3, puedo resumir que esta nueva ley tiene 3 aspectos importantes. Uno, protege la profesión de contador en el territorio nacional. Ya vimos el capítulo anterior, quiénes pueden ejercerla, requisitos y demás. Así que protege esta profesión, dando lineamientos de qué cosas se puede hacer como contador público autorizado. También se da a la Junta Técnica de Contabilidad un lugar que siempre lo ha tenido, pero ahora con más participación, con más actividad, donde se dice Junta Técnica esto, Junta Técnica lo otro, e incluso se le da autoridad a esta Junta Técnica para poder manejar o conseguir fondos, cosa que no estaba en la ley anterior. Finalmente, pues esta nueva ley, nos da estándares internacionales. Quizás algunos piensen, pero ¿por qué tenemos que traer lo que dicen otros países? Recuerden que estamos en un mundo globalizado. Y no es solamente lo que yo pienso en una región o un país. Tenemos que ver qué se ha dicho a nivel mundial, cómo afecta esto a nivel mundial. Así que vamos a ver dentro de esta ley que hay códigos, futuros códigos, hay estándares que tenemos que ver en comparación con otros países y quizás con autoridades expertas en estos temas. Ahora sí vamos a, después de estos enfoques que he explicado, vamos a ver el capítulo número 3, que como dije tiene 4 artículos donde habla sobre el ejercicio de la profesión. Esto lo divide en 2 aspectos. Uno,
aquel contador como persona natural. Aquel contador como persona natural. Pero también está hablando, dando detalles sobre sociedades que pueden ejercer la actividad de contabilidad en Panamá. El artículo número 10 específicamente habla de que solo el CPA, el contador público autorizado, puede ejecutar los actos propios de la profesión destinado a dar fe pública y certeza razonable. Mucho énfasis en esto. Solamente los CPA pueden dar fe pública y certeza razonable. En base pues, a lo que ya se mencionó en el artículo número 2, el compañero Manuel explicó muy bien quiénes pueden entonces solicitar esta idoneidad. Cabe mencionar que la ley anterior tenía 8 puntos con respecto a esto, sobre ejercicio de la profesión, perdón, sobre la idoneidad específicamente. Ahora se resumen en 3 aspectos. Entonces, en este artículo 10 hace mención o referencia al artículo 2 de la nueva ley de quiénes pueden ejercer como CPA. Está relacionado. El artículo 11 y 12 ya ahora específicamente se refiere a aquella personería jurídica que quiere también ofrecer sus ejercicios o actos de contabilidad. Estos servicios que puede ofrecer una sociedad, ojo, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad civil de responsabilidad limitada. Nuestro país pues, permite muchos tipos de sociedades. Así que cuando un contador, persona natural, quiere relacionarse con 2 o más contadores, pueden hacer una sociedad independientemente de cuál decidan ellas cuál será más favorable. En este caso, el artículo 11 dice que sí, ¿cómo no? La Junta Técnica lo recibirá con mucho gusto, siguiendo las directrices que existen, y pues se estará ajustando en lo que tiene que ver el periodo de reglamentación. Se estará explicando pues todos los detalles de lo que tienen que presentar. Pero en este artículo 11 se nos dice algo nuevo, que aquellas sociedades o aquella personería jurídica que desea ofrecer sus servicios como tal, puede hacerlo, pero ya está hablando de que la Junta Técnica de Contabilidad, para poder registrar esta sociedad, tiene que la sociedad dar una suma. Esto es algo nuevo. No es que va a cobrar, pero la Junta Técnica ahora, la ley, permite que la Junta Técnica pueda manipular o buscar sus fondos. ¿Para qué? Para ofrecer un mejor servicio como tal. Así que entonces, posteriormente, la Junta Técnica tendrá la comisión, la responsabilidad de ver qué sería esta suma que se le pediría para que pueda presentar todos los requisitos y se le pueda dar una resolución a esta sociedad. En el artículo número 12 se especifica que esta sociedad, independientemente de cuál se escoja, todos sus socios, accionistas, directores, dignatarios y representantes legales deben ser CPA. Deben ser contadores públicos autorizados. Así entonces, permite también en este artículo número 12, permite que puedan utilizar algún tipo de relación más allá. Es decir, si esta sociedad quiere afiliarse con otra sociedad que no sea del territorio nacional, puede hacerlo. Pero en este caso, todos los representantes en Panamá deben cumplir con lo que menciona el artículo 2, hablando pues sobre la idoneidad. Pueden utilizarse, según el párrafo número 3, pueden utilizarse los membretes y rótulos de la razón social de estas firmas extranjeras, sociedades extranjeras, pero ya se especifica en este párrafo de que debe tener mayor o igual participación la sociedad panameña con la sociedad extranjera. O sea, no menor, especifica
mayor o igual participación. Y debe comprobarse que esta sociedad panameña, compuesta desde los dignatarios hasta los accionistas que sean CPA, debe tener una participación estrecha. Y dice la ley, activa y efectiva. O sea, no es solamente decir que está relacionado. Tiene que evidenciar que sea activa y efectiva. Finalmente, se pueden utilizar los membretes y rótulos, ¿verdad? Como dije anteriormente, pero que se verifique que en realidad tiene esta participación y anualmente, según el párrafo número 4, anualmente esta sociedad que tenga este tipo de relación, o bien que solamente sean panameños, deben comunicar a la Junta Técnica de Contabilidad los socios de los trabajos de auditoría, quienes en todo momento deben cumplir con los requisitos de CPA. O sea, que deben estar en comunicación estrecha con Junta Técnica por cualquier tipo de cambios y pues confirmar que se mantienen y que aún están dentro de lo que se requiere como CPA. El artículo 13. Noten que el punto nuevo fue ese que se cobrará, pues no sabemos cuánto, pero sí pues se dará un apoyo, un aporte a la Junta Técnica, porque todo lo que tiene que ver dentro de la Junta Técnica, la parte administrativa, requiere de fondos y créanme, no ha sido fácil. Por lo menos en el caso de los que estamos actualmente en esta Junta Técnica, a veces nos sentimos un poco, y soy sincero, frustrados. ¿Por qué? Porque de repente nunca hemos trabajado en el Estado. Pero todos sabemos los procesos burocráticos del Estado, de la firma, de pedir, de averiguar, de consultar, de comprobar para después dar un sí. Entonces, pues a veces uno estando pues en otro tipo de rol, pues queremos respuesta, queremos solución. Entonces, por eso nos sentimos muy contentos que a la Junta Técnica se le da en esta nueva ley, se le da la oportunidad de poder manejar los fondos, de poder quizás dar un monto para que pueda de esta forma manejar o trabajar la parte administrativa. Siempre y cuando, pues más adelante vamos a contemplar esto, mi compañero el profesor Paz va a hablarnos sobre esto, de la Junta Técnica, pero pues esto es un logro realmente. En el artículo 13, también un aspecto nuevo. Nos habla de que la firma o refrendo de certificaciones, dictámenes, atestaciones, cuyo propósito sea dar fe pública y certeza razonable, y los cuales emanan de personas jurídicas, además del membrete, la rúbrica o sello de personas jurídicas, la firma auténtica del representante legal o de uno de los socios con derecho al uso de la firma social de la respectiva persona jurídica con la indicación de su nombre y número de idoneidad, así como la declaración que el trabajo se realizó físicamente en el territorio panameño. Corto, 6 líneas, pero profundo, profundo. Solo hoy, la actual Junta Técnica de Contabilidad, solamente en este artículo, se dedicó 3 horas y todavía no ha salido. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué no? Porque tiene muchos aspectos este párrafo, este artículo, perdón. Se habla allí de firma como tal, firma tiene que ponerse idoneidad. No se habla de cédula, porque eso estamos hablando de la confidencialidad. Pero también debe explicarse que está dentro del territorio panameño. ¿Pero dónde se pone esto? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Una nota? Todavía no sabemos. Y puedo adelantar a esta asociación y a todos los que van a escuchar, pues que se está ya circulando a todas las asociaciones y a las universidades un borrador que sea como formato de cómo cumplir este artículo 13. ¿Qué debe ir? Esta firma auténtica, ¿qué representa? ¿Qué es?
Adicional, el artículo 13 de mención nos habla que en compromiso de auditoría o revisión de estado financiero de clientes que tengan ingresos brutos superiores a 1 millón, se debe listar, se debe informar junto al dictamen el socio y equipo de trabajo de dicho compromiso. Nuevamente, un párrafo de 3 líneas, pero también muy profundo. ¿Qué se entiende con equipo de trabajo? Otro equipo de trabajo que sea el de campo, que de repente haga la impresión, que de repente pues esté apoyando fuera o dentro en la parte de auditoría. Entonces, la ley no lo dice. La ley no lo dice. Y pues no vamos a decir que la Junta Técnica va a decir finalmente voy a hacer esto. No, se va a llevar a consenso. Tenemos hasta la semana que viene para que recibamos de las asociaciones, de las universidades, los comentarios. Y esperemos, ¿verdad?, que esto pues, llegue a cada asociación y se pase a todos los contadores para que puedan dar su aporte. Y ya finalmente el conducto, que es la asociación, pues pueda presentar también sus comentarios. Recuerden que estoy mencionando de que esa parte donde el contador siempre quiere hacer lo mejor y que todo cuadre, pues quizás nos va a tomar tiempo, pero estamos contra el reloj. Recuerde que la ley empezó el 30 de diciembre. Y los estados financieros, ya algunos clientes están pidiéndolo. ¿Sí? Los bancos lo requieren. De ellos y de sus clientes. Entonces, no podemos esperar que pasen los meses para poder decir cómo vamos a hacer esto. Y tampoco podemos permitir la Junta Técnica de que cualquiera lo haga, ¿verdad?, a su criterio, a su opinión. Entonces, Junta Técnica tiene la responsabilidad ahora de dar a conocer esto e esperemos recibir todos los comentarios positivos para poder mejorar y presentar algo cumpliendo principios como uniformidad, como de manera ordenada y que se presente la aplicación de este artículo 13, que es completamente nuevo, en los estados financieros, que ya, como dije, están pidiendo. Así que esperemos que esto se pueda presentar dentro de poco. Tenemos fecha de cumpleaños, tenemos el martes, ya tenemos otra reunión extraordinaria para ver los comentarios de todas las asociaciones, de las universidades, para formar entonces ya un documento final, para que todos podamos manejarnos, ¿verdad?, con algo establecido. Ahora, pasando al capítulo 4, algo también completamente estructurado. No es nuevo. ¿Por qué? Porque en la ley anterior teníamos, recuerden, un código de ética. De hecho, pues, el código de ética ya hace muchos años que lo tenemos en Panamá para la profesión del contador. Pero la ley indica que la Junta Técnica de Contabilidad es la que velará porque se cumplan todos los preceptos del Código de Ética Profesional y las disposiciones de dicho código son de observancia obligatoria para todos los CPA, con entidad acreditada en los términos de la presente ley para todos los actos de la profesión contable. Ese Código de Ética, según este mismo artículo, es el que debe ser el patrón de cómo actuar. Incluso la parte de sanciones, la parte de actualizaciones, en fin. Esto es una responsabilidad que tiene también la Junta Técnica, pero que no lo va a hacer de forma absoluta. Ya los actuales directores de esta Junta Técnica, sabiendo pues todo lo que venía en el anteproyecto, nos adelantamos. ¿Por qué? Porque la nueva ley en el artículo 13 tiene un párrafo transitorio donde indica el Código de Ética aprobado en el decreto 26 del 17 de mayo de 1984, el que está pues en vigencia, deberá ser sometido a revisión por la Junta Técnica y deberá pues presentarse o hacerse modificaciones necesarias y pertinentes. De seguro que sí.
se requieren estas modificaciones. Urgente. Ya como mencioné, tenemos códigos internacionales. Tenemos que ver que ya no es solamente un libro de diario y libros legales manuales. O sea, hay muchos aspectos que se deben incluir y actualizar en lo que es el código de ética. Para tales efectos, la Junta Técnica tendrá 30 días a partir de la entrada en vigencia de esta ley para iniciar dicha revisión. Dije anteriormente, nos atrevimos esta Junta Técnica a adelantarnos. Incluso para mediados del año pasado, cuando estábamos en discusión de la ley, la Junta Técnica preparó comisiones y se nos ha designado a cada uno de los diferentes miembros, tanto de asociaciones y universidades, para que podamos trabajar en estas comisiones. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los contadores que se han ofrecido. Sí, la Junta Técnica mandó comunicación para que se unieran y pudiéramos trabajar. Actualmente, la Junta Técnica tiene comisiones de código de ética. Más adelante el compañero nos va a hablar sobre la comisión de control de calidad, que es muy urgente e importante. Y también tenemos una comisión de educación continua. Estas comisiones ya para incluso la reunión de este mes, la ordinaria, porque ya tenemos extraordinaria y comunicación casi todos los días en Junta Técnica. En la reunión ordinaria se nos explicó los avances de cada comité, del código de ética, y cada uno de ellos, educación y de control de calidad, pues tienen secretarios, presidentes, vicepresidentes, y ¿con qué objeto? Porque al final esta Junta Técnica tendrá un periodo de no mayor de 6 meses de la entrada de esta ley para presentar toda esta información, pero será sometida a debate público. Es interesante que este artículo número 13 pues nos habla de que no solo será un debate, 2 debates para poder saber finalmente qué es lo que representaría para los contadores en Panamá el código de ética. Vencido ese término, se convocará a un referéndum nacional, estará habilitado para que todos los CPA que forman parte de las asociaciones y que aquellos que no están actualmente en una asociación puedan también dar Hemos perdido momentáneamente el audio del licenciado Camarena. A ver si el Sí, equipo parece que se quedó, pero si quieres... a ver si te concluyes ahí, Manuel. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo creo que a nivel de este artículo 15, bueno, sí, al final hay un tema transitorio con el código de ética. Yo creo que nada más para concluir esta parte, la Junta Técnica ya ha venido trabajando desde que se sabía del tema de la ley y de ese compromiso que hay a nivel nacional con el tema de la ley. Ya se ha estado trabajando la Junta Técnica de una manera formal, ya se hizo la convocatoria con todas las asociaciones para poder iniciar con este proceso de código de ética. Yo creo que tenemos un compromiso, hay gente que ya está disponible trabajando, y si quieres puedes pasar a la siguiente filmina. Ya creo que ya llegó por acá José también. Entonces, sí, ya está José acá. Entonces, nada más comentando un poco, José, del avance que se tiene ya en la Junta Técnica, iniciando con este trabajo, convocando a todos los gremios y algunos contadores independientes que ya están trabajando en este código de ética para poder
tener en estos 6 meses un borrador y de ahí pasar a todo lo que ya habías comentado y explicado del referéndum, ¿no? Así que si quieres te cedo acá un poco para que puedas concluir. Gracias, compañero, por su asistencia. Sí, es mucho trabajo, mucho trabajo. Comenté anteriormente que se ha trabajado muchísimo. Hemos alcanzado, como dije anterior, la victoria, pero todavía nos queda mucho por hacer. Y lo interesante, y que dije que quería agradecer, es esa disposición de los contadores para poder apoyar. Se mandó correos, se mandó invitaciones a todas las asociaciones, se invitó a contadores públicos autorizados totalmente independientes, es decir, que no forman parte de ninguna asociación. Ya existen en cada una de estas comisiones, existen contadores que no están en ninguna asociación. Es algo que se hace por primera vez en Junta Técnica. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque cada vez que existen diferentes enfoques, diferentes opiniones, sale lo mejor. Así que en la parte de código de ética, como dije, se está trabajando, se está viendo incluso un modelo internacional, que es el código de ética de la Federación Internacional de Contadores, del IFAC. Y se está trabajando, pues, en base a tomar ideas de allí. Quizás algunos puedan pensar, pero ¿por qué buscar algo de afuera? Ojo, estamos hablando que vivimos en un mundo globalizado. Tenemos que ver qué es bueno a nivel mundial y qué podemos sacar de eso para Panamá. Así que, aparte de esto, se incluye en la ley de que este código de ética debe ser revisado por lo menos una vez cada 5 años. Así que también es un aspecto nuevo de la ley. Y en todas las revisiones y proyectos de reformas que realice el Código de Ética deberá solicitar la colaboración de las asociaciones y universidades que tengan en su momento, pues, el derecho a voz y voto. Pasando a la siguiente diapositiva, pues se nos habla en este artículo 17 que queda a la Junta Técnica utilizar el código de ética que salga bien pulido después de tanto que se está haciendo y que se va a hacer, para que sea ese de estricto carácter obligatorio y que incluso lo que tiene que ver con sanciones y demás, este código de ética servirá como referencia para eso. Y se debe tener una comisión, como dije, ya se ha establecido, donde velará desde ahora la preparación, el pulimiento y el cumplimiento del código de ética. Así que realmente, pues, como he dicho anteriormente, hay muchos aspectos nuevos, muchos aspectos positivos, porque no es una ley que de repente está limitada, nos deja oportunidad para mejorar continuamente. Un comité de mejora continua, un comité de educación. Entonces, todo esto, pues, es producto o ha sido producto de la comunicación de todos los contadores que dedicamos mucho tiempo, muchas horas para que saliera esto que tenemos orgullosamente, que es la ley del contador público autorizado. Ahora, hay otros aspectos, capítulo siguiente, capítulo 5, que nuestro querido amigo y compañero profesor Ernesto Paz va a continuar. Gracias, José. Muy buenas noches, estimados colegas. Primeramente, darle las gracias a la Asociación de Contadores Públicos Autorizados por permitirnos compartir, y digo yo, la experiencia que tuvimos con el trabajo que hicimos con esta ley. Y siempre voy a decir que hoy en día yo me siento tan feliz, así como dijo Manuel, el 30 de diciembre cuando me recibí la información y después me llamó el diputado Melchor Herrera dándonos la buena. Sin embargo, en ese momento teníamos cierta duda de que si el documento había sido modificado en algún momento
tema que teníamos duda, nos pusieron a trabajar 30 y 31 para ver los cambios que había, si es que habían cambios con respecto a lo que nosotros habíamos acordado. Afortunadamente, para nosotros fue una gran satisfacción que el documento se firmó, fue refrendado por el presidente sin ningún tipo de modificación fuera de lo que ya Manuel ha explicado. Entonces es una gran satisfacción porque la historia de la ley data de hace muchos años, muchos intentos fallidos en el cual mi persona ha estado presente en esos diferentes intentos fallidos. Y hoy en día nos sentimos orgullosos de tener un producto terminado. No es la mejor ley como quisiéramos, porque eso es verdad. La ley nosotros habíamos diseñado algunos aspectos más, pero bueno, aquí los compañeros han conversado sobre el tipo de discusiones que tuvimos con los diferentes asociaciones, universidades, los independientes, los diputados, y logramos sacar algo mejor después de 43 años. Me toca a mí entonces entrar en detalle sobre el capítulo 5, que tiene que ver con la Junta Técnica de Contabilidad y que tiene ciertas modificaciones y ciertas responsabilidades que los directivos actuales y los que vengan tienen trabajo, porque en la Junta Técnica no se va a figurar, se va a trabajar. Y es importante que resaltemos que ganamos un gran escalón en la representación en cuanto a la composición de la estructura de la Junta Técnica. ¿Y por qué digo esto? La ley anterior permitía que el director de Comercio Interior, presidía la Junta Técnica. No había ninguna certeza, garantía que el director fuera un contador. Y eso era una lucha que veníamos de hace muchos años. ¿Qué logramos? Si es cierto, la Junta Técnica sigue adscrita al Ministerio de Comercio e Industria, pero la designación de un contador a través de este artículo 18 establece que primero tiene que ser un contador público autorizado y que ese contador público autorizado, designado por el MISI, funja como el secretario ejecutivo de la Junta Técnica. La participación de los dos profesores por parte de la Universidad de Panamá. Yo tengo que describir que esto fue una gran lucha, una lucha interna primero en la comisión y después una lucha interna en la asamblea, porque existían intereses, por lo menos en la asamblea, de sacar a la Universidad de Panamá como parte del mismo. Y decíamos esto, o decimos esto aquí, porque la Universidad de Panamá es el ente regulador en base a la Constitución Política, y cito, artículo 99 de la Constitución Política. La Universidad de Panamá es la rectora y supervisora de las carreras universitarias. Por ende, la Universidad de Panamá no podía quedar por fuera como parte de la Junta Técnica, ¿verdad? Hubo un gran debate para la otra posición de universidad y concluimos que el Consejo de Rectores debía designar
la representación en base a aquellas universidades que dictan la carrera de licenciatura en contabilidad y que sea CPA idóneo. Fíjense que en todo el proyecto, o la ley mejor dicho, se habla del idóneo, porque el CPA, o la sigla de contador público autorizado, es la idoneidad. Y eso es bien importante porque lo mencionó Manuel. Las universidades dan el título de licenciado en contabilidad, pero si no solicitan a la Junta Técnica su idoneidad, simplemente son licenciados en contabilidad, no idóneos. La otra parte que sigue prácticamente pareciera que es igual, dice de un miembro contador público autorizado designado por las diferentes asociaciones representativas de la profesión debidamente registrada en la Junta Técnica de Contabilidad. Y fíjense que habla del registro, porque en la discusión de este proyecto aparecieron un poco de supuestas asociaciones, ¿verdad? Y resulta que esas asociaciones no estaban registradas en la Junta Técnica de Contabilidad. Ahí está la conformación de la Junta Técnica, pero hay algo nuevo que debemos entender y que la ley así lo establece, que hoy en día hay 4 asociaciones debidamente registradas, pero en el futuro, según lo que establece el numeral 4 del artículo 18, habla de que pueden existir hasta 10 asociaciones que formarán parte de la Junta Técnica de Contabilidad siempre y cuando estén debidamente registradas. Eso es importante que se sepa para que el día de mañana no se diga, mira, apareció ahora ya no son 4 asociaciones, son 5. Bueno, lo dijo José Camarena. ¿Por qué la profesión nuestra tiene tantas asociaciones? Bueno, porque siempre tenemos criterios. Y cada vez que los criterios chocan con los otros, aparece una nueva asociación. Eso es para otro tema, no es para la ley, pero es importante que se diga, porque puede que en el futuro la Junta Técnica tenga más miembros. También establece en el artículo 19, y esto es bien importante también, que para los efectos de ese numeral 4 del artículo 18, que se entiende por asociaciones representativas. Y aquí viene la parte bien interesante, porque habla de una participación o una asociación que tenga como mínimo 150 miembros asociados activos. Fíjense que digo 150 miembros asociados activos. En todas las asociaciones, hoy en día, se tienen miembros activos y miembros pasivos. Eso es con referencia al compromiso de su cuota, ¿verdad? Pero aquí no solamente se tiene que interpretar si está país y salvo o no está país y salvo, pero es que para ser activo, fíjese lo que dice el siguiente párrafo, que se entiende por un miembro activo
que haya participado en los diferentes eventos presenciales o virtuales en los últimos 24 meses con licencia de contador público autorizado. En otras palabras, hay una obligación de la educación continua. Entre palabras, a eso es lo que se refiere la ley. Entonces, no es que le estamos diciendo no, o la ley no es que diga no se puede, sí se puede, pero basado en lo que establece esta parte correspondiente a las nuevas asociaciones. Hay algo importante que hasta el 29 de diciembre de 2021, la ley, basado en el decreto del 1968, hablaba de ternas. La Junta Técnica, basado en ese decreto ejecutivo, se pedían ternas para que el Ejecutivo escogiera a uno de esos, ya sea para principal o para suplente de cada asociación y de cada universidad. Bueno, en esta ley ya es designación. Cada asociación, cada universidad solamente designará su principal y su suplente. No existe terna. Pero hay algo más. Y hacemos un énfasis. Porque las juntas técnicas en algunos momentos, algunos periodos atrás, tuvieron que trabajar más allá del periodo que hasta antes de la ley esta, 2 años. Y hubieron directivas de juntas técnicas que pasaron 7 años. ¿Por qué? No porque las asociaciones no cumplieron con sus ternas, es que el Ejecutivo no cumplió con el nombramiento que se tenía que dar. Entonces, ¿qué se ha hecho en esta ley? Oiga, llega la terna, llegan las designaciones a través de la Junta Técnica, Ministerio de Comercio, se solicita la resolución del Ejecutivo, y si el Ejecutivo en 30 días no ha dado respuesta, automáticamente esos miembros son los de la Junta Técnica. O sea que no se debe volver a ese tema de poca importancia que han tenido algunos gobiernos con respecto a la Junta Técnica en las designaciones. En el artículo 21, entonces, se habla de la presidencia de la Junta Técnica. Y fíjense que nos debemos sentir orgullosos porque ahora sí, la presidencia de la Junta Técnica, por primera vez en la historia de nuestro país, va a ser un contador público autorizado, obligado por la ley. El periodo de la Junta Técnica ya no va a ser de 2 años, va a ser de 3 años. Y eso tiene que ver con el tema de la presidencia, porque para no tener ese conflicto de monopolio de alguna asociación o de alguna universidad, se plasma en la ley que la presidencia de la Junta Técnica tiene que ser rotativa, aún más allá de los 3 años de los miembros, los designados. O sea que la presidencia es una figura institucional designada. Y para evitar los conflictos de intereses,
se logró en esta ley que el orden para asumir la presidencia sería en base a la fecha de fundación de cada una de las asociaciones y universidades. Si ya la ley entró en vigencia el 30 de diciembre del 2021, la primera reunión que tuvimos nosotros ordinaria en este mes de enero, tuvimos que discutir este aspecto porque se malinterpretó, y eso más adelante lo voy a decir en otro aspecto, porque se asumía que cuando era la nueva junta, no, la ley es clara, póngase en vigencia, la vigencia de la ley es a partir de su promulgación. ¿Qué sucede? Que ya en la primera reunión, nosotros, los directivos actuales, asumimos que la Junta Técnica de Contabilidad, basado en la ley 280, tenía su primer presidente. Y hablando entonces por fecha de antigüedad, la primera institución que asume la presidencia es la Universidad de Panamá, porque fue fundada en 1935. Es la veterana. Actualmente está presidiendo la Junta Técnica. Y en el orden seguiría entonces ACONTAC, que fue fundada en 1941, seguiría AMUCOPA, que fue fundada en 1954, después sigue el colegio, que fue fundada en 1957, y no creo que exista una universidad, al menos que sea la USMA, que salga en la parte de la Junta de Rectores. Si sale la USMA, entonces creo que le va a tocar a la USMA, quizás, ¿verdad? Y si no, entraría el movimiento, que es la más nueva, y así sucesivamente van a irse rotando la presidencia. Seguidamente, también se habla de las diferentes atribuciones. Atribuciones que se establecen en la ley. Yo le voy a decir que son bien largas, no nos va a dar tiempo para centrarnos en eso. Son 24 atribuciones que tiene la ley. Entre las más relevantes, para resumir por el tiempo y respetándolo a los colegas, tenemos el control de calidad. Fíjense que lo resalto ahí en rojo porque el control de calidad, cuando se dio por allá por el año 2011, mediados finales de 2011, hubo mala interpretación de algunos colegas, y eso lo sé porque me lo confidenciaron, que yo estaba opuesto, Néstor Paz estaba opuesto al control de calidad. Y yo lo que le decía a los colegas de aquel entonces, yo no estoy opuesto al control de calidad, yo creo en el control de calidad, pero el control de calidad no puede estar dirigida por una asociación, por un gremio, no, tiene que estar dirigido por la Junta Técnica. Por eso ustedes lo ven aquí en la ley, porque la ley anterior no contemplaba nada de eso. Y bien cierto, lo dijo José Camarena, la directiva actual de la Junta Técnica fuimos adelantando a las cosas de que pasaran o no pasaran.
y establecimos subcomisiones, como ya lo explicó Camarena, de control de calidad, de educación continua, del código de ética, que antes que se aprobara la ley ya se había designado y había iniciado el proceso de eso. Entonces ya ahora con la ley, todas estas subcomisiones, y tomando en cuenta el control de calidad, ya van bien adelantados, en el cual pronto la Junta Técnica tendrá una documentación propia. En la Junta Técnica, también dentro de las atribuciones y todo lo demás, está la parte de la autogestión de fondos. Pero es que en la ley establecemos la independencia. La Junta Técnica, si bien es cierto, está adscrita al MISI, debe ser autosuficiente. Y es importante que para el funcionamiento, que hay cosas que nosotros no hemos podido avanzar porque estamos amarrados, como dijo Manuel, la burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. No es que nosotros ahora llegamos con la nueva ley y que las cosas van a ser más rápidas. No, tenemos una lucha ahorita mismo. Y una lucha entre el Ejecutivo, que es MISI, y nosotros. Así como lo vamos a tener con el MEP o la DGI y nosotros, por efecto de la firma de las declaraciones de renta. Otras atribuciones que se tienen es definir y actualizar cada 5 años ese perfil del contador. Vivimos en un mundo globalizado. Nosotros no podemos seguir trabajando la contabilidad de hace ni tan siquiera 5 o 10 años atrás. Tenemos que exigirle al profesional de la contabilidad que tiene que ser autodidáctico, tiene que estar tratando de actualizarse. Por eso es lo que estamos hablando de educación continua. No es que las asociaciones quieren hacer plata a costilla de los contadores, no, es que tenemos que actualizarnos, ¿no? Y no solamente ver el perfil del contador, sino también ver esa formación que se tiene en las universidades, ¿verdad? Como hoy me decía el profesor Nelson Ortega, me decía: Neto, yo quiero que me ayudes allá con la comisión que va a comenzar a trabajar en la revisión de la carrera de la licenciatura en contabilidad. Entonces, vamos a estar anuentes. De eso se trata. La lucha de muchos dentro de las atribuciones de la Junta Técnica. La tabla de referencia de honorario mínimo. Bien, nosotros hemos sido cuestionados, criticados en algunos aspectos porque nosotros no pusimos una tabla. Y yo le decía a todos los colegas, imagínense que si en 1978 se hubiera establecido una tabla de honorario escrita en la ley. Aquí estuviéramos cobrando 15 centavos y dando vueltos, dando cambio. Pero es que eso no se maneja así. Pero esa es la facultad de la Junta Técnica, que tenga esa potestad, que periódicamente pueda estar revisando la tabla de referencia. Porque la gente dice, bueno, pero es que los abogados tienen una tabla de referencia, una tabla de honorario mínimo. Sí la tienen, pero no dentro de la ley de la abogacía. ¿Dónde está esa tabla? En el colegio de abogados. Es como que si yo aquí dijera, hombre, la tabla de referencia de la CONTAC.
la tabla de referencia de Amucopa, la tabla de referencia del colegio, la tabla de referencia del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Que cada asociación va a tener una tabla, que es lo que tiene el colegio de abogados. El colegio, la junta directiva, no la ley. Pero aquí nosotros en ley sí lo hemos establecido de que la junta técnica tiene dentro de sus atribuciones hacer una tabla de referencia y que sea actualizada cada cierto periodo, como es la tabla del salario mínimo, que cada 2 años. Debe tener buena comunicación, coordinación con las entidades gubernamentales para tener una buena relación como la DGI, como el Ministerio de Comercio, como aquellas instituciones que tengan que ver con el ejercicio de la profesión. Y así, de una manera genérica, hay una serie de atribuciones que, más que leerla, me gustaría que ustedes traten de tener el documento, el 280, como yo le digo, el 280-2022, siempre a la mano. ¿Para qué? Para que podamos leer, interpretar, discutir con los diferentes colegas todos estos aspectos que se tiene que ver en la parte correspondiente a la profesión y el manejo de la junta técnica. También la junta técnica en su artículo 23 habla del impedimento que puedan tener los colegas en la ventilación de algún caso, ya sea en la empresa o en la firma, y es propio que este no puede ser juez y parte. Y se establece en ese mismo artículo 23, y lo citamos allí, lo que es el artículo 118 de la ley 38 del 2000. ¿Ya? El artículo 24 habla de las sesiones ordinarias. Dice mínimo un mes, cada mes. En este aspecto hay que estar claro que, a pesar de que en la conformación nada más se habla del presidente y del secretario, el artículo 24, aparte de decir que quien preside, quien dirige la reunión es el presidente, o en su defecto el vicepresidente o el tesorero, ¿no? Entonces aquí queda un espacio ahí que nosotros en la primera reunión de la junta directiva tuvimos que hacer algo lógico usando la metodología del orden cronológico de las fundaciones. Entonces, bueno, la presidencia la tiene la Universidad de Panamá, la Secretaría Ejecutiva la tiene el MISI, y se decidió pues que la vicepresidencia por edad de año es ACONTAC y la tesorería es la Amucopa. Así quedó integrada más o menos. Importante en este artículo es que los miembros suplentes, no es que porque son suplentes se van a ausentar de las reuniones, es que tienen que asistir con derecho a voz. Claro, porque hay nada más un voto, el principal o el suplente, pero el suplente está obligado a participar a las reuniones. También habla de la falta de asistencia y representación en 3 reuniones consecutivas o 6 durante el año.
automáticamente pierde el derecho de la representación y la asociación o universidad deberá hacer su reemplazo. Es importante esa parte. En el 25 ya entramos en lo que es la parte de la estructura administrativa. Ya tanto Manuel como José han dicho, tenemos debilidades, no tenemos un equipo grande en la Junta Técnica, lo que conocen son unos cuantos, las herramientas no son muy adecuadas a pesar de que hay computadoras, pero tenemos ciertas discrepancias. Y hablamos entonces de que la Junta Técnica debe tener su propio presupuesto, que debe estar escrita, claro, al ministerio, pero que ese presupuesto, por primera vez, tiene que ser aprobado por la Junta Técnica de Contabilidad, ¿ya? Para tener el efecto de los gastos inherentes al funcionamiento. No nos queremos meter en la parte de designación, pero sí con la parte del presupuesto. Bien, hasta ahí era tema de Junta Técnica. El capítulo 6, un poquito más corto, de las asociaciones de profesionales, ¿ya? Y esto es importante porque aquí se habla de los requisitos del registro y renovación cada 2 años, o sea que todo lo que estamos registrados tenemos que actualizar la información obligatoriamente basado en este artículo 26 de actualizar o renovar lo que es el registro, pues, ante la Junta Técnica de Contabilidad. Y eso es cada 2 años. Entre los requisitos que se establecen, copia auténtica de la escritura pública que contiene la personería jurídica de la asociación, presentar una lista de los nombres, firma, número de cédula, número de la idoneidad de los socios que componen su junta directiva, ¿ya? Pero por otro lado también se habla en ese mismo artículo que debe de presentar la lista completa o directorio de sus socios con indicaciones de su nombre, firma, dirección actual, número de cédula, número de idoneidad y fecha de afiliación. Sé que hay un trabajo bien arduo para cada una de nuestras asociaciones poder tener esas informaciones actualizadas. En la Junta Técnica actualmente no hemos podido evacuar todo lo que dice 280-2022, porque bueno, esto está aquí apenas a 1 mes y hay cosas que estamos con la corredera tratando de cumplir con lo que dice la ley. En la renovación o registro hay que pagar un monto que la Junta Técnica en su actividad deberá establecer, no está en la ley, se lo establece, y que debe ser depositada a una cuenta de autogestión de la Junta Técnica de Contabilidad. Esos son temas importantísimos que nosotros desde diciembre, si se puede decir, estamos solicitando al ministro, al viceministro, que es el que normalmente nos atiende a nosotros, una reunión para hablar de esto, para hablar de la ley, porque es que se aprobó la ley, pero se quedó ahí. Nadie sabe más nada. Y también, pues,
las asociaciones en su renovación o su registro por primera vez tienen que cumplir con el plan o el programa de educación continua. Eso es, en términos generales, sobre las asociaciones que nos competen. En el séptimo capítulo, que se habla de las prohibiciones, prácticamente las prohibiciones siguen siendo las mismas, las que hemos tenido, las sanciones y todo demás. Por ejemplo, habla de amonestación verbal, amonestación escrita, que consideren en una represión escrita, dejando constancia en su expediente, suspensión temporal de la licencia, cancelación de la licencia, ¿ya? Y todas estas sanciones que están dentro de lo que establece el capítulo 7, prohibiciones y sanciones, todas estas sanciones pueden ser apeladas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Hemos visto en muchas ocasiones, porque aquí no solamente se sanciona a la persona natural, sino también a la persona jurídica. Cuando hablamos de las sanciones monetarias, pues que no lo tenía la ley anterior, ahora sí lo tiene, ¿verdad? Que habla, por ejemplo, en el artículo 27, la infracción de esta disposición será sancionada por una multa mínima de 5.000 balboas. ¿Ya? En el caso del 28, la multa va a estar entre 1.000 hasta 10.000. 1.000 la primera vez y hasta 10.000 las sucesivas veces. O sea que ya ahora sí hay números. Antes no existían números. Sanción verbal y más nada. Le decía entonces que todo esto compete tanto a persona natural como persona jurídica, como lo establece en el 29, en el artículo 29 y el artículo 30. ¿Ya? Deben ser, según lo que establece el 31, debe emitirse una resolución y notificarse al afectado a través de la vía y pueden presentar los afectados recursos ante la vía gubernativa. En términos general, eso es lo que tiene de las sanciones, que prácticamente lo nuevo, lo novedoso es que ahora sí hay cifras, seguimos viendo todos esos aspectos. Y el capítulo 8, ya que estamos terminando, ¿ya? Tenemos las disposiciones generales. En disposiciones generales, el artículo 35, hablan de las denuncias contra los contadores públicos autorizados, tendrán una prescripción de 5 años a partir de la fecha en que ocurra el hecho. Por otra parte, el artículo 36, que habla de la vigencia de las idoneidades, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. La idoneidad anterior a la presente ley quedarán vigentes. Hay algo importante que no lo hemos mencionado y creo que Manuel tampoco, que creo que habló de la idoneidad. Con esta ley se pierde lo que es la licencia de contador. Porque esta ley es clara. Esta ley dice: para el ejercicio de la profesión del contador público autorizado. O sea que ya no, la Junta Técnica ya no debe expedir más licencias de contador. Son muy poquitas. De vez en cuando tenemos algunas. Pero ya la ley no faculta la licencia de contador. Y para terminar, entonces, en disposiciones finales, el artículo 37
que habla de que entra en vigencia de la Junta Técnica de Contabilidad, que está vigente cuando se promulgue la presente ley, se mantendrá en su cargo por un término no mayor de 6 meses. Aquí hay una mala interpretación legal, y lo tengo que decir, porque nos cuestionaban que por qué ya nosotros habíamos designado presidencia a la Junta Técnica si nos están dando 6 meses. No, lo que pasa es que la Junta Técnica tiene que seguir trabajando. Y los que están actuales, ¿no? Los que estamos actuales, no es que nos queremos quedar allí, sino que la ley nos faculta porque no podemos dejar a la Junta Técnica encefálica. Y mientras tanto, tenemos un término no mayor a 6 meses. Eso no quiere decir que tenemos que esperar hasta junio. Ya en la reunión ordinaria que hicimos la semana pasada, ya establecimos y dimos instrucciones de que se fueran emitiendo las notas y que las asociaciones y las universidades puedan cumplir en un término, porque lo que indicamos es que la nota tiene que decir fecha de cumpleaños. ¿Por qué? Porque a veces se duermen las asociaciones, se duermen las universidades en la designación de su representante, en este caso, su representante y suplente, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, los que están aquí, que representan diferentes ACONTAD, yo sé que hay de otras asociaciones y de universidades, vayan pensando qué va a suceder, ¿no? Con esta parte de las designaciones del nuevo trienio, ¿no? Porque ahora sí son, a partir de las designaciones nuevas, son 3 años que va a tener la Junta Técnica. Entonces ya el artículo 38 habla que deroga la ley 57 en toda su parte de 1978 y el decreto 68 del 29 de octubre de 1986. Entra en vigencia, dice el artículo 39, a partir de su promulgación, que fue publicada en Gaceta Oficial el 30 de diciembre del 2021. O sea, tenemos 27 días de vigencia de la 280-2021. Muchas gracias y le paso la palabra a la licenciada Olga. Muchísimas gracias a nuestros expositores por su excelente participación de compartir con nosotros sus experiencias y sus impresiones sobre el contenido de la Ley 280 que regula el ejercicio de la profesión del contador público autorizado. En nombre de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, agradecemos de manera muy especial a los expositores Manuel Pérez Brose, José Camarena Rodríguez y Néstor Óscar Paz Díaz por su excelente participación en este conversatorio, el cual ha disipado algunas dudas o muchas dudas y por ende ha sido de mucho provecho para todos nosotros. Ahora le toca al gremio de forma unida buscar la manera de divulgar e implementar de manera exitosa esta nueva ley para el beneficio de todos los profesionales de la contabilidad. Antes de finalizar, si alguno de los expositores quiere dar algunas palabras, este es el momento. Sí, gracias, Olga. Primero agradecerle al profesor Paz y a José Camarena por acompañarnos en este conversatorio. Igualmente a la asociación por esta invitación de permitirnos un poco conversar sobre esta ley que ha llegado en este nuevo año. De verdad que de manera de conclusión yo les puedo decir, la ley no es perfecta, pero tenemos una gran cantidad de trabajo por realizar. Ténganlo por seguro que la ley lo único que hace es fortalecer la profesión, así como tenemos derechos. Vamos a tener próximamente una comisión de trabajo para las tablas de honorarios, que por ahí vi algunas preguntas de las tablas de honorarios. Vamos a hacer una tabla de honorarios, va a ser divulgada, vamos a trabajar siempre a beneficio del gremio. Y como muy bien dice Olga, trabajar todos en conjunto, los 4 gremios
deben trabajar en conjunto para que esto se dé y que podamos seguir modernizando nuestra profesión. Creo que ha llegado el momento, el tiempo es oportuno, no puedo echar para atrás, no hubiera gustado arrancar hace rato, esto sí, pero llegó ahora, este es el momento. Tenemos nuestras normas internacionales de auditoría, tenemos control de calidad, vamos a tener control de calidad, nos van a exigir, así como vamos a tener derechos, vamos a tener obligaciones, a todos nos tenemos que ir preparando. La ley nos obliga como contador a prepararnos, a ser mejor profesionales para el beneficio de nosotros mismos, pero también de estos usuarios que se benefician de nuestro trabajo. Recuerden que damos fe pública, tenemos una obligación importante en el país. Así que veamos esto muy positivo, todos tenemos un gran trabajo por delante por realizar, pero lo único que yo veo son cosas buenas, Olga, de lo que viene en nuestra profesión, que tanto nos ha dado a nosotros. Así que de parte mía, agradecido a ustedes por la invitación y les cedo la palabra a cualquier otro de mis colegas en los paneles. Muchas gracias, Manuel. Bueno, de manera breve, solamente puedo decir, pues, igual que Manuel, gracias a la asociación por invitarnos y pues gracias a todos ustedes con ese interés de ver los diferentes enfoques de la ley. Y nos queda pues solamente decirle que se ha hecho bastante, se ha hecho mucho, pero todavía falta mucho por hacer. Y requerimos de ustedes como contadores para que puedan estar dentro de sus asociaciones y estar pendientes en cómo puedan apoyar con ideas, con propuestas, para que esta ley aprobada pues se pueda ajustar a nuestras necesidades y dar lo mejor de cada uno como un profesional de contabilidad. Muchas gracias, José. Termino. Primeramente, gracias también, Manuel, José, por tener una segunda noche de la 280 2021. Nos quedan muchos retos. Insistimos o recomiendo siempre de que leamos el documento, compartamos, y me siento orgulloso nuevamente por tener un día feliz, el 30 de diciembre, con la nueva ley, y que podamos compartir con todos los colegas de todos los gremios, seguir trabajando para que esta profesión se fortalezca y sigamos siempre hacia adelante. Gracias, Olga, a la Junta Directiva por esta oportunidad que nos han brindado, y como siempre estamos a la orden para cualquier otro comentario, conversatorio, con algún capítulo o con la misma asociación. Gracias nuevamente. Muchas gracias, profesor Néstor. Y bien, de parte de la Junta Directiva de ACONTAP, de su presidente Miguel Díaz, quien está ausente por motivos de viajes, agradecemos nuevamente a estos distinguidos profesionales el haber compartido con nosotros los aspectos más relevantes de esta ley 280. A todos ustedes que hoy nos han acompañado desde Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Veraguas y Panamá, muchísimas gracias por su compañía en este importante evento. Que Dios los cuide y los proteja, y feliz noche para todos.